Bien, hola jóvenes estudiantes del cuarto grado de secundaria de nuestra gran institución educativa particular César. Jóvenes, tengan ustedes pues muy buenos días. Bien chicos, para culminar esta clase de lo que es el conflicto árabe-israelí. El día de hoy pues jóvenes vamos a culminar la segunda parte del desarrollo del conflicto. La semana pasada hemos visto lo que eran los antecedentes y la causa, ¿no? ¿Cuál fue la causa principal en la cual pues se desarrolla este conflicto entre árabes e israelitas, ¿no? Pues los árabes no aceptaban, ¿no? La ocupación judía, ni mucho menos pues la proclamación de su independencia de Israel. Es decir, ¿no? ¿Cuál fue la causa de la guerra árabe-israelí? Pues fue la proclamación de la independencia de Israel. No le gustó esto a los árabes, que Israel pues se creara como Estado judío, ¿no? Y encima proclame su independencia, ¿verdad? Y se fueron pues contra Israel y se produjo así la primera guerra árabe-israelí, que vamos a ver hoy en día, la primera guerra árabe-israelí que se dio entre los años 1948 y 1949, después de la Segunda Guerra Mundial. Ya jóvenes estudiantes, todo este conflicto está pues dentro de la Guerra Fría. Bien chicos, 1948, 1949, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. Pues el ejército israelí, jóvenes estudiantes, pues estaba comandada, ¿no?, por el presidente David Ben Gurión, que formó pues un gran ejército denominado la Haganá. ¿Ah? Pregunta de examen, jovencito: presidente de Israel o israelí, presidente Ben Gurión, quien formó pues el gran ejército denominado la Haganá. Luego tenemos pues lo que es los estados árabes. ¿Ya? Estos estados árabes lo conformaban, jóvenes estudiantes, Líbano, Siria, Irak, Reino de Egipto y Transjordania, opuestos pues a la creación del Estado judío, ¿no? El fin de la primera guerra entre árabes e israelitas, jóvenes estudiantes, ¿no? Acabó pues en el año 1949. ¿ya? Los estados árabes fueron vencidos por los judíos. Israel pues se alzó con el triunfo. Aquí, cuando se alza con el triunfo en la primera guerra de Israel, jóvenes estudiantes, acá es lo que van a tomar pues posesión de la península del Sinaí. Vemos acá en el mapita la península del Sinaí, ¿no? Que era de Egipto, Cisjordania y la Franja de Gaza. ¿ya? Cisjordania, que vemos también en el mapa, toman todos estos países, ¿no? Israel, ¿ya? La península del Sinaí, Cisjordania y la Franja de Gaza, que vemos ahí en el mapa, ¿no? Ahí está la Franja de Gaza, ¿no? Ocupado pues por Israel tras la guerra de los 6 días, que la vamos a ver más adelante. Consecuencias de esto, pues jóvenes, es que Israel agrandó su territorio, ¿no? Y llegó pues a ocupar la península del Sinaí, lo vemos en el mapa. Los árabes palestinos pues se refugiaron en la Franja de Gaza y Jordania, ¿no? O sea, los árabes se fueron pues arrimados a la Franja de Gaza, ¿no? Que vemos ahí esta pequeña porción de tierra, ¿no?, donde está el círculo. Los árabes palestinos pues fueron replegados y otro grupo se fueron a Jordania. ¿Ya, chicos? Después de la primera guerra entre árabes y israelíes, ¿ya? Eso fue la consecuencia de esta primera guerra entre árabes y israelitas. Tenemos la crisis del canal de Suez, ¿ya, chicos?
Primero veamos la ubicación geográfica. Ahí tenemos el mapa de Egipto, ¿no? Ahí vemos el Mar Rojo, el Mar Mediterráneo, ¿ah? Pues esta crisis, acá todo esto es Egipto, jóvenes estudiantes, inclusive la península del Sinaí, pues también esta península que posteriormente la va a quitar pues Israel, ¿no? Le quita la península de Sinaí, Israel a Egipto. ¿Y cuál es el canal de Suez? Pues es un canal construido, joven estudiante, que vemos ahí en el mapa, es el círculo, es el canal de Suez. Es un canal que está construido por los humanos, ¿no? Ha abierto una brecha, ¿ya? Una brecha para unir las aguas del Mar Rojo con las aguas del Mar Mediterráneo. O sea, el canal de Suez, jóvenes estudiantes, ¿no? Hubo un problema con eso. El canal de Suez pues estaba bajo la propiedad y la administración de Inglaterra y Francia, ¿ya, chicos? Pues Egipto lo captura, ¿no? Egipto lo captura y Egipto dice, ¿no? Muy bien, señores, ¿cómo? Esta es nuestro territorio, ¿no? La península, esto es nuestro territorio. El canal de Suez no debe pertenecer a extranjeros, ¿no? Porque estaba pues en la propiedad bajo la propiedad y la administración de Inglaterra y Francia, ¿no? Y Egipto decía pues no puede estar en manos de extranjeros, ¿no? Pertenecer a extranjeros y hay que capturarlo. Entonces, quien era presidente de Egipto cuando deciden capturar el canal de Suez, quien era el presidente de Egipto cuando deciden capturar el canal de Suez, pues era Gamal Abdel Nasser, ¿ya? Que fue un líder egipcio. Decidió nacionalizar este canal, ocupada pues por ingleses y franceses. Cuando lo ocupa Israel, jóvenes estudiantes, va a reaccionar negativamente, ¿ya? Como era pues enemigo de Egipto, o sea, Israel va a reaccionar y se va a unir ¿a quién? A Francia e Inglaterra. Por eso es el conflicto, ¿no? Acá Inglaterra, Francia e Israel se unen para atacar a Egipto, que era un país árabe, pero la intervención de la URSS, ¿no? O sea, de Rusia y Estados Unidos, pues pusieron freno a este hecho. Ya se metió acá Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Pero al fin y al cabo, jóvenes estudiantes, ¿cuál fue la consecuencia? Pues la consecuencia fue que Egipto fue derrotada, ¿no? Pero se convierte en líder del mundo árabe, ¿no? Como ya tuvo la bandera de querer recuperar el canal de Suez, que estuvo bajo la administración de Francia e Inglaterra, dijeron, muy bien, Egipto piensa pues en favor del mundo árabe, y se convirtió pues en líder de los árabes. Pero al mismo tiempo, jóvenes estudiantes, la crisis del canal de Suez, Israel va a aumentar su poder, ¿no? Va a crecer el poder de Israel, ¿no? Creció el poder de Israel, pues, y se creó la OLP, que significa pues la Organización para la Liberación de Palestina, ¿no? Cuando aumenta el poder de Israel, jóvenes estudiantes, los palestinos pues que estaban animados o arrimados, mejor dicho, los árabes palestinos arrimados en la franja de Gaza, en Jordania, pues decidieron, ¿no?, formar la Organización para la Liberación de Palestina, ¿ya? Es decir, pues es un organismo que buscaba liberar a Palestina, ¿no? Pues del odio de los israelíes. Y se formó entonces pues la OLP, ¿no?, la Organización para la Liberación de Palestina, cuyo líder pues fue Yasser Arafat, ¿ya?, que lo vamos a ver un poquito más adelante a este líder Yasser Arafat. Aquí dice jóvenes estudiantes, pues la guerra de los 6 días, ¿no? ¿En qué consiste la guerra de los 6 días? Chicos, la guerra de los 6 días, jóvenes estudiantes,
pues hace medio siglo, entre el 5 y 10 de junio de 1967, Israel pues se enfrentó a tres frentes, ¿no?, a los ejércitos árabes, ¿no? Pues se enfrentó a Egipto, a Siria y Jordania, ¿no?, pues propinándoles así una derrota fulminante, ¿no? A estos tres pues se enfrentó en la guerra de los 6 días, ¿no? A Egipto, Siria y Jordania, pues le sacó la mugre a Israel, ¿no? Porque Israel estaba pues más preparado tecnológicamente, ¿ya? Sus armas y su técnica militar o de guerra pues eran superiores a la de Egipto, Siria y Jordania, y de todos los países musulmanes, ¿no?, árabes, ¿ya? Por esa razón, jóvenes estudiantes, en esta guerra de los 6 días, pues gana Israel, ¿no? Y pues este conflicto conocido desde entonces como la guerra de los 6 días, ¿no?, transformó el tablero geopolítico de la región y muchos de sus efectos aún se sienten, ¿no? Cambió el mapa, ¿verdad? Veamos las consecuencias, jóvenes estudiantes, ¿no? Las consecuencias pues fueron, ¿no?, Israel se consolida pues como potencia judía no musulmana en Medio Oriente. Medio Oriente, jóvenes estudiantes, en realidad pues estaba capturado por los musulmanes, pero dentro de un mundo musulmán grandazo que existía, después estaba un pequeño mundo judío, pero poderosísimo, y eso es Israel, ¿ya? Israel multiplicó el tamaño del territorio bajo su control al quitarle a Egipto la península del Sinaí, ¿no? Le quita a Egipto la península del Sinaí y la franja de Gaza, los altos del Golán a Siria y Jerusalén este y Cisjordania y a Jordania, ¿no? O sea, Israel le quita la península del Sinaí a Egipto y la franja de Gaza, los altos de Golán a Siria y Jerusalén, ¿no? Jerusalén este y Cisjordania a Jordania. El mapa de Medio Oriente, jóvenes estudiantes, pues cambió más drásticamente en junio de 1967 que en cualquier otro momento, ¿no? El Consejo de Seguridad de la ONU, jóvenes estudiantes, pidió, ¿no?, a Israel desocupar los territorios invadidos, ¿ya? O sea, aquí, jóvenes estudiantes, ya surge, ¿no? Hay que recordar, jóvenes, que el Consejo de Seguridad de la ONU pues se estableció después de 1945, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial. El Consejo de Seguridad, pues una de las instituciones de la ONU, muchachos, pidió a Israel desocupar pues los territorios en la cual había quitado, ¿no?, a Egipto, la península del Sinaí, la franja de la Gaza, los altos de Golán a Siria, Jerusalén este y Cisjordania, Jordania. Pero, jóvenes, ojo, Israel no hizo caso a esta demanda, ¿no? A razón de esto pues surge un líder llamado Yasser Arafat, pues reclamando los intereses árabes sobre Palestina y en contra de Israel, ¿no?, el líder de la Organización de Liberación para la Liberación de Palestina. Veamos, chicos, la guerra del Yom Kippur y del Ramadán, que se dio en el año 1973. Nuevo líder, jóvenes estudiantes, nuevo líder egipcio, Anwar al-Sadat, ¿no? Un nuevo líder egipcio, una nueva guerra contra Israel, ¿no? Este nuevo líder egipcio pues decide atacar a Israel para recuperar pues la península del Sinaí, ¿no? Justo va a atacar cuando el 6 de octubre, ¿no?, después se desató el ataque contra Israel, justo en el día del Yom Kippur, ¿no?,
¿Qué es el Yom Kippur, jóvenes estudiantes? Pues que se celebra el Yom Kippur, pues ese día del perdón, ¿no? Ese día del perdón para los judíos, ¿ya? Hacen pues la guerra a los egipcios al mundo, ¿no? Al mundo de Anwar al-Sadat, ¿ya, chicos? Por eso se llama Yom Kippur. En octubre, pues, de ese mes. ¿Y por qué se llama el Ramadán? El Ramadán, jóvenes estudiantes, se le llama pues al mes de ayuno y oración de los musulmanes, que se daba pues en octubre del mismo mes, ¿ya? El Yom Kippur es el perdón para los judíos y el Ramadán es el mes de ayuno y oración de los musulmanes. Bien, chicos, Estados Unidos interviene como mediador. El presidente Jimmy Carter logró que líderes de ambos países, ¿no? De Egipto, no, mejor dicho, los de Israel y los árabes palestinos, pues se reunieran y firmen un acuerdo de paz, ¿ya? Al final Egipto e Israel van a firmar un acuerdo de paz, ¿ya? Este acuerdo de paz, jóvenes, pues los acuerdos de Camp David, ¿no? Se conocen como los acuerdos de Camp David, a los que fueron pues firmados por el presidente egipcio Anwar al-Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin el 17 de septiembre de 1978. Tras 12 días de negociaciones secretas con la mediación del presidente de Estados Unidos Jimmy Carter, y mediante los cuales Egipto e Israel, muchachos, firmaron la paz en los conflictos territoriales entre ambos países, ¿no? Es decir, Israel devolvió la península del Sinaí, ¿no? Egipto, pues, al mismo tiempo reconoció la existencia del nuevo Estado israelí judío, ¿no, chicos? Entonces Israel devolvió lo que es la península del Sinaí a Egipto, y Egipto pues reconoció la existencia del nuevo Estado israelí judío, hecho que pues lo debilitó dentro de la Liga Árabe, ¿no? 1980, jóvenes estudiantes, Israel pues ya tenía aseguradas sus fronteras, ya no era preocupación de amenazas sobre el particular, ¿no? Pero se mantenía en pie el reclamo de los palestinos árabes desterrados, ¿no? Israel estableció pues su capital en Jerusalén, ex territorio de los árabes, es decir, jóvenes, en Cisjordania y la Franja de Gaza, que eran pues territorio de Egipto, ¿no? En la cual pues ya Israel lo había devuelto a Egipto. 1987, el 6 de octubre o el 6 de diciembre, jóvenes estudiantes, se dio pues inicio a la sublevación del pequeño mundo árabe en Cisjordania y la Franja de Gaza, territorios ocupados por Israel. Es decir, jóvenes, en Cisjordania y la Franja de Gaza, que estaban pues metidos los palestinos árabes, ahí pues surgió, ¿qué cosa surgió ahí? Surgió un reclamo de sublevación, ¿no? Y se inició pues la lucha y el reclamo contra Israel de un pequeño mundo árabe, ¿no? En Cisjordania y la Franja de Gaza, pues pedían la liberación de ambos territorios. A este hecho, jóvenes, se le conoce como la Intifada. ¿Qué es la Intifada? Pues es la sublevación de un pequeño mundo árabe reclamando que Cisjordania y la Franja de Gaza se liberen, ¿no? Para que este pueblo árabe palestino lo ocupe y sean pues declarados como países independientes, a lo cual Israel no aceptó, jóvenes estudiantes, hasta hoy en día. 1980 fue celebración de la conferencia internacional auspiciada por Egipto, ¿ah? Y respaldada pues por la ONU. Se acordó que Israel reconozca la existencia del mundo palestino
y los palestinos a respetar la independencia de Israel. Pero el conflicto continúa. 1991, la Conferencia de Madrid, Israel y la Organización para la Liberación de Palestina aceptaron la coexistencia, ¿no? Es decir, jóvenes estudiantes, Israel decía, ¿no? Tengo que reconocer que los palestinos árabes o palestinos pues existen, ¿no? Entonces aceptaron la coexistencia, pero más no hay paz entre ellos, ¿no? No hay paz entre ellos, y la guerra pues continúa hasta hoy en día entre ellos, entre los palestinos y los judíos, ¿no? 1994 se establecen las bases para la creación de un futuro Estado palestino libre de Israel, pues, y que puso fin al estado de guerra entre las partes, ¿no? En realidad, jóvenes estudiantes, este problema no llegó a tener solución hasta hoy. Esperemos pues que se ponga fin a este conflicto, ¿no? Palestina no es reconocido como país independiente, jóvenes estudiantes, que está subyugado y dominado pues por los israelíes. Bien, chicos, esto ha sido el tema del día de hoy. No olvidar, jóvenes estudiantes, que la próxima semana es el examen del mes de agosto y va a venir este tema de lo que es el conflicto árabe-israelí y la guerra de Vietnam. Estos dos temas, jóvenes estudiantes, para el examen de la otra semana. Bien, chicos, nos vemos en la siguiente semana. Chao, cuídense mucho, que tengan ustedes muy buenos días.